estamos visitando Evangelina Tiffny, en realidad aquí de paso en Chañar, para, charlar un poco de lo que haces, tanto en la Facultad de Ciencias Agrarias como en el CONICET. Bueno, hola. Sí, yo soy en realidad licenciada en Ciencia Política. Empecé, mi carrera de grado en la Siberia y cuando terminé me presenté a una beca de CONICET, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, digamos como el organismo que concentra los desarrollos de la ciencia, de la gran parte de la ciencia pública de nuestro país, y que ese sistema está organizado por un grupo de investigadores, becarios y personal de apoyo. Los becarios y las becarias somos como los que llevamos adelante el proceso del trabajo cotidiano, la investigación, llevando adelante el trabajo de campo, digamos, y sí hacemos todo un recorrido teórico que es la fundamentación de ese trabajo de campo. Yo entonces, una vez que terminé la carrera de Ciencia Política, realicé el doctorado, que lo hice en Ciencias Sociales, en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, y ahí comencé a trabajar lo que tiene que ver con la construcción de la memoria colectiva en los chacareros de esta zona que habitamos nosotros, del sur de la provincia de Santa Fe, pero que pasaron o que tienen una estrecha vinculación con las cooperativas agrarias, que se formaron en la etapa del peronismo histórico, es decir, entre el año 45 y el año 56. ¿Por qué me interesó estudiar esto? Porque en realidad yo, al haberme criado en una localidad agraria, en una familia muy vinculada al movimiento cooperativo, como que me empezó a llamar la atención el lugar central que tenía la cooperativa en estos pueblos, central no solo en la economía, sino en la vida social, cómo la cooperativa se genera en un articulador de relaciones sociales y de vida, y que eso después lo corroboré con la tesis de doctorado, digamos, como en un nexo entre lo rural y lo urbano. ¿Sí? Nosotros como que todo el tiempo nos criamos con la imagen, o tenemos la imagen común de pensar al campo por un lado y al pueblo por el otro, como cosas que nada tienen que ver, y en realidad, si nos ponemos a ver qué es lo que pasa atrás de eso y a ver qué pasa en el campo y qué pasa en los pueblos, nos damos cuenta que eso es un continuum, digamos que es como una relación o dos mundos totalmente articulados, y que gran parte de esa articulación tiene que ver con la producción agropecuaria. Es decir, tradicionalmente el campo se construye como el espacio de producción y el pueblo como el espacio de comercialización. Estas cooperativas cumplen un rol central como estrategia del paso de un actor individual a un actor colectivo. Es decir, ese pequeño mediano productor que estaba aislado en su campo, digamos, con su familia, vendiendo, con una relación de intermediación con el acopiador, el de ramos generales, con condiciones que no lo favorecían, con propietarios de tierra sosteniendo contratos usurarios, digamos, en estas situaciones de desventaja. Entonces la cooperativa se crea como una estrategia de estos productores, no solo una estrategia económica, sino una estrategia política, porque lo que hace es cambiar el lugar o el peso que tenían en las negociaciones. Entonces ya no es el productor privado que negocia con un ramo general o con un acopiador, sino ya un actor colectivo que se llama cooperativa y que junta toda esa producción y sale al mercado a venderla. El centro de estudios que yo trabajo es un centro que se formó en la década de los 80 y que trabajó mucho esta zona, las transformaciones que se dan en los pequeños y medianos productores, y a partir de mi interés y esta articulación como media rara entre ciencia política, ingeniería, agronomía, sociología y demás, empecé a desarrollar una línea más de políticas públicas y producción porcina. Entonces ahí era lo que te contaba, que habíamos venido, no sé si el año pasado o el anterior, a hacer unas visitas a algunos establecimientos porcinos de la zona, porque yo me inserto
bueno, como investigadora en este grupo de estudios, pero a su vez como hago trabajo de extensionista en un equipo de extensión que trabaja con pequeños y medianos productores, activamente con productores lechoneros, pero también con productores de capones, y en lo que es el acompañamiento en la gestión a partir de la incorporación de tecnologías de la comunicación, digamos, internet, registro de datos, celular, cosas que por ahí a nosotros nos parecen común, pero a estos pequeños y medianos a estos pequeños productores es algo raro. Entonces, bueno, en el marco de este proyecto de extensión hemos venido a realizar algunas visitas a conocer también otras realidades. Y en el contacto cotidiano con los estudiantes y las estudiantes de las distintas carreras que hay, surgió la posibilidad de participar en esta charla que viste los otros días, que es de un programa de formación ambiental donde trabajamos más que nada la cuestión de soberanía alimentaria. Es decir, todos estos cambios que nosotros vemos en la relación entre lo rural y lo urbano, en cómo se transforman nuestras vidas, esas transformaciones en nuestras vidas tienen que ver también con la transformación de la alimentación. Nosotros acordamos que la soberanía alimentaria tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos, en qué, cómo producir, y que eso sea algo cultural y socialmente aceptado. Es decir, que lo que se produce, cómo se produce, quién lo hace, de qué forma se elabora, cómo lo consumo, cómo me alimento y con la importancia que tiene el alimento, ¿no? Eso hace a la soberanía alimentaria, ¿sí? Poder decidir, y que eso no es una cuestión individual, sino que tiene que ver con un derecho colectivo. Entonces, bueno, partiendo de esta base y teniendo en cuenta qué es lo que nos está pasando ahora y qué es lo que cómo nos estamos alimentando, nos llevó a la pregunta esta que era el centro, que tiene que ver con cómo y cuándo nos alejamos de la tierra. Es decir, si nosotros pensamos al alimento como eso que sale de la naturaleza, digamos, este vínculo estrecho, podemos hacer como un círculo entre tierra, persona, digamos, y alimento, en esa unión a partir de la cual se despliega una cantidad de relaciones sociales, económicas, políticas, que son hasta imposible de imaginar en su complejidad. Reflexionemos sobre nuestra acción cotidiana, sobre nuestra alimentación cotidiana a partir de ciertas claves teóricas. Y que esas claves teóricas tenían que ver, bueno, en esto que nosotros planteábamos, de lo que implicó el proceso de modernización y de globalización en el agro, esto de que nos fuimos especializando en algunos cultivos, en muy pocos cultivos, y que esos cultivos no responden a lo que nosotros nos alimentamos. O sea, que las personas nos vamos del campo, estas familias que nosotros decíamos allá, socias de las cooperativas, que forman las cooperativas como lugar de encuentro, porque ellas estaban en el campo viviendo, intercambiando entre ellas, con una sociabilidad rural, se vienen al pueblo, dejan de producir alimento y empiezan a producir algo que produce otro, y el alimento se convierte en una mercancía. Entonces ahí en esta transformación, o en este paso de la ciudad al pueblo, del campo al pueblo, hay un gran alejamiento de la tierra. Y vamos dejando paso a los productos químicos o a las máquinas, que no es que vamos en contra del avance tecnológico, ¿no? Sino que tiene que ver con cómo en realidad vamos perdiendo esa relación con la naturaleza, con la tierra, con darle cada lugar a cada cultivo, porque hay cultivos de verano, hay cultivos de invierno, las apariciones pueden ser estacionales, digamos, los celos, todo eso existe y pasa a estar estandarizado.